Buenos días, bienvenidos a esta nueva clase de complementos de análisis para el profesorado en matemática para continuar con nuestro estudio de las funciones de variable compleja. En las clases anteriores hemos visto las ideas de límite que nos condujo a la definición de continuidad. Ambas son nociones muy importantes porque justamente sustentan parte de los procesos que vamos a definir en esta clase y en lo que sigue de la materia. En esta clase en particular nos vamos a encargar de la noción de derivada de una función compleja. Es una operación muy importante. De hecho, se trata de un límite, hay un cociente incremental, al igual que como lo había en funciones de una sola variable, hay una variación de la variable independiente que produce una variación de la variable dependiente e interesa conocer la rapidez con la que el cambio en una induce un cambio en la otra. Por supuesto que nosotros lo hacemos desde el punto de vista de extender las nociones que tenemos definidas para tipos de funciones más simples como son las funciones reales de variable real. Las vamos a llevar al campo complejo, vamos a tratar de mostrar a través de una buena definición que muchas de las propiedades que ya conocemos se conservan en el campo complejo. Por ejemplo, las propiedades fundamentales de derivadas, de el álgebra de las derivadas, la composición de funciones que derivada tiene. Y también vamos a empezar a ver las cosas específicas que comienzan a aparecer en cuanto uno estudia funciones de variable compleja. Es decir, hay extensiones, pero por supuesto que también hay novedades en cuanto a cómo se analizan, por ejemplo, la existencia de las derivadas y una serie de cosas que vamos a tratar de estar viendo en esta clase. Así que pasamos a nuestro pizarrón para el desarrollo de la clase. Y la cosa va a empezar mejor con una definición adecuada de lo que es la derivada de una función compleja. Como les anticipé, eh, tiene mucho que ver con la idea que uno tiene derivada, más o menos una velocidad de cambio de una función en relación al cambio en su variable. Así que si uno tiene una función de un dominio hacia los complejos, f, y un punto z0, número complejo, al que para que la función sea derivable le vamos a pedir que sea un punto interior de d. Es decir, una función de variable compleja va a ser derivable en un punto únicamente. Vamos a poder hablar de derivada cuando el punto en el que queremos ver si es derivable sea un punto interior. Eso creo que es algo que debemos acostumbrarnos a pensarlo así en variable compleja. Vamos a decir que la función es derivable en ese punto interior z0. También le llamamos diferenciable, pero nosotros vamos a preferir la terminología derivable. Si existe el límite de esta función que voy a armar ahora y que se arma en base a la función f, que como se imaginarán es el famoso cociente incremental. F de z menos f de z0, o sea, lo que vale la función f en un z arbitrario, cercano, digamos, menos lo que vale la función f en z0, o sea, esta constante que está bien definida porque z0 es un punto interior de d, por lo tanto pertenece a d y está adentro de d, dividido el incremento en la variable que es z menos z0. Ese límite de esta es una función también de variable compleja, que evidentemente no está definida en z0, pero sí está definida en todo punto de algún entorno, de algún entorno de z0, dado que z0 es un punto interior. Entonces eso quiere decir que hay un entorno donde la función está definida, porque z0 interior de d quiere decir que hay un entorno alrededor de z0 que está metido en d, y por lo tanto la función f está definida en todo ese entorno. Esta diferencia está definida en todo el plano complejo, así que esta función cociente está definida en todo ese entorno excepto en el propio z0, obviamente, donde tenemos una división por cero. Esa función, el cociente incremental, que a veces lo anotamos como delta de f sobre delta de z,
¿Puede o no tener límite en z0? Hacemos tender la variable z a z0, eso es el límite de una función compleja que ya hemos tomado conocimiento en las clases pasadas. Ese límite puede o no existir. Si existe, decimos que la función es derivable en z0 y ese límite se llama la derivada de f en z0, que como es tradición la vamos a denotar por f' de z0 o bien como la derivada de f respecto de z evaluada en z0. Muchas veces a esta expresión se la suele llamar h o delta de z y por lo tanto que en ese caso z va a ser z0 más delta de z o más h o como prefieran llamarle. Lo que me interesa es que identifiquen que delta de z es una sola variable, ¿no? Entonces, con ese cambio de variable, la derivada de f en z0, cuando existe, se puede expresar también como el límite cuando delta de z tiende a 0 de f en z más en z0 más delta de z menos f en z0 sobre delta de z. Obviamente cuando z tiende a z0, eso es equivalente a que esta cantidad tiende a 0, de ahí la equivalencia. Nosotros vamos a manejar las dos expresiones, de hecho ahora vamos a ver ejemplos y vamos a usar a veces esta o a veces esta. Por ejemplo, supongamos que la función que estamos queriendo estudiar, su derivada es f de z igual a esta constante 1 más 2i multiplicado por el cuadrado de z. Y el objetivo es encontrarla en todos los puntos en que la derivada de esta función exista. La función tiene como dominio a todos los números complejos, por lo tanto cualquier punto es un punto interior del dominio, así que me puedo preguntar por el valor de la derivada en cualquier número complejo. Apliquemos la fórmula. La derivada es el límite. Usemos en este caso la versión con delta de z o h si lo prefieren porque lo ven más parecido a algo previo. Bueno, sería f en z más delta de z, que sería simplemente reemplazar a z por z0 más, z0 más delta de z, reemplazamos allí al cuadrado por 1 más 2i. Eso es f en z0 más delta de z, menos f en z0, que simplemente es evaluar a esta expresión en z0, 1 más 2i por z0 al cuadrado, dividido delta de z y tomamos límite si existe cuando delta de z tiende a 0. Lo primero que podemos hacer es expandir este cuadrado del binomio. Va a quedar, bueno, esta constante que estaba multiplicando 1 más 2i, el cuadrado del primero más el doble del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo, menos, a esto lo voy a dejar como está, y dividido delta de z. Límite de eso cuando delta de z tiende a 0. Ahora podría distribuir esta constante por cada uno de los términos y me quedaría el límite cuando delta de z tiende a 0 de 1 más 2i por z0 cuadrado. Ok, ahora eso mismo por el segundo término que sería 2 por 1 más 2i por z0 por delta de z. Y ahora por el tercer término, 1 más 2i por delta de z cuadrado. Menos 1 más 2i por z0 cuadrado que lo arrastro de acá arriba. Por supuesto que ya están viendo que hay cosas que se van a poder cancelar y dividido todo por delta de z. Efectivamente cancelamos el primero y el último término que son el mismo, nada más que uno está sumando y otro restando. Y me queda esta suma de estos dos términos que está anotada acá, 2 por 1 más 2i por z0 por delta de z más 1 más 2i por delta de z al cuadrado. Expresión en la que aparece el delta de z, ese numerito, como factor común, que uno lo saca factor común. Al sacar acá va a quedar 1 más 2i por z0 y acá va a quedar 1 más 2i por delta de z. Por delta de z que saque factor común dividido delta de z. Como estoy tomando el límite cuando delta de z tira a 0, obviamente esto queda el límite de esta expresión cuando delta de z tiende a 0 y evidentemente esta constante por esta cosa que tiene límite 0, esto tiene límite 0, entonces me queda
este valor. 2 por 1 más 2i por z0. O sea que la función f, fíjense que este límite existe independientemente del z0 y vale esto. Entonces la función f es derivable en cualquier número complejo z0 y su derivada, la derivada evaluada en z0 es esto que tenemos acá. Si ustedes se dan cuenta, el coeficiente 1 más 2i en realidad ha sido irrelevante. Podría haber sido cualquier valor alfa, alfa por z cuadrado, y acá hubiera quedado 2 alfa por z0. Les recuerda, por supuesto, alguna fórmula de derivación. Veamos otro ejemplo. Que la función ahora sea módulo de z elevado al cuadrado. Bueno, esa función es de variable compleja y su resultado va a ser un número real, porque cualquiera sea el z que yo produzca, que yo inserte acá, cuando calcule módulo me va a dar un número real, cuando eleve al cuadrado me va a dar un número real. Está bien definido para cualquier número complejo, así que el dominio vuelve a ser todo el 0. Así que cuando me pregunto en qué puntos puede existir la derivada, bueno, de entrada no, yo tengo que descartar los puntos que no sean puntos interiores del dominio para decir de entrada seguro que ahí no va a ser derivable. Pero como acá todos los puntos del dominio son interiores, me puedo preguntar por el valor en cualquier punto a ver si existe ese límite del cociente incremental. Voy a dividir el caso en 0 y en los complejos que no sean 0. En 0, la derivada, si existiera, es igual al límite. Voy a usar la versión f de z menos f de z0 sobre z menos z0 para el cociente incremental. Entonces, límite cuando z tiende a z0, que es 0, de la función en z, módulo de z al cuadrado, menos la función en 0, módulo de 0 al cuadrado es 0, sobre z menos 0. Esto quedaría módulo de z al cuadrado sobre z, este cociente incremental. Y módulo de z al cuadrado, recuerden que una importante propiedad es que es z por z conjugado. Para cualquier z, z por z conjugado es módulo de z al cuadrado. Esa factorización de módulo de z al cuadrado de esta manera me permite cancelar. Y esto quedaría el límite de z conjugado cuando z tiende a 0, que sabemos calcularlo y sabemos que vale 0. La función z conjugado de hecho es continua también. Así que en 0 existe la derivada y vale 0. ¿Qué pasa si tengo un complejo que no sea el 0? O sea, un complejo z0 de parte real x0, de parte imaginaria y0, que no sea el 0, por lo tanto, o bien x0 es distinto de 0, o bien y0 es distinto de 0, o bien ambos son distintos de 0. ¿Cómo queda el cociente incremental? Bueno, tomemos, antes de armarlo, un complejo z genérico, porque nosotros tenemos que armar f de z menos f de z0. Ese z genérico lo puedo considerar como un x más i por i, o sea, va a tener una parte real x y una parte imaginaria y. Y supongamos, porque como me interesa el límite que el límite tendiendo a 0, más vale que me va a interesar qué pasa con la función en este z que no sea el z0. Entonces, ¿cómo queda el cociente incremental? F de z, que es módulo de z al cuadrado, menos f de z0, que es el módulo de z0 al cuadrado, dividido z menos z0. Recordemos que el módulo de z será raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. Al elevar al cuadrado pierdo la raíz cuadrada, queda x cuadrado más y cuadrado. Y con el z0 pasa lo mismo, quedaría x0 cuadrado más y0 cuadrado. Estos signos menos vienen de este signo menos. Dividido, la diferencia entre z y z0 es parte real menos parte real, x menos x0, más y por parte imaginaria y menos y0. Y me gustaría que veamos la existencia de este límite del cociente incremental, si es que existe, a través de distintas restricciones de la función a dos conjuntos particulares. Un conjunto que voy a llamar S1,
que sería moverme, restringir a que la variable z se mueva sobre la recta horizontal. Acá tengo el punto z0 de coordenadas x0 y 0. Entonces, mi subconjunto S1, el primer subconjunto que voy a utilizar para restringir esto y ver qué límite tiene, si hay límite por ahí, va a ser justamente moverme sobre la altura de la recta horizontal con coordenada y igual a y0, y x va a variar, ¿sí? Entonces S1 va a ser el conjunto de los complejos de la forma x más y por y0, está fija la abscisa, es decir, la parte imaginaria. Que x sea real, no hay problema porque esta función, recuerden, tiene dominio a todos los reales, así que voy a permitir a x que varíe en todos los reales y, perdón, esta función tiene dominio de todos los complejos, así que su x, la parte real de la variable puede variar en todos los reales. Y acá le voy a pedir que no sea x0 porque me interesa después el límite en x0, ¿sí? en el punto x0 y 0. ¿Qué pasa entonces en esa circunstancia? El z que yo voy a tomar, que puedo tomar para preguntarme por la existencia del límite, es justamente de la forma x más y por y0. ¿Y cuánto vale el límite? Bueno, reemplacemos acá a x lo dejamos como está y a y lo reemplazamos por y0 porque me estoy moviendo con y igual a y0. Así que evidentemente ya y no va a pasar a ser una variable de esta expresión de dos variables porque está fija en y0, así que directamente que z tienda a z0 es el equivalente a que x tienda a x0. O sea, z va a estar a distancia de z0 menor que delta, sí, solo si x está a distancia de x0 menor que delta. El y está fijo en y0. Entonces, ¿cómo va a quedar la expresión? X cuadrado menos x0 cuadrado, y quedaría luego más y0 cuadrado, porque sobre ese 1 y vale y0, menos y0 al cuadrado, que es 0. Y en el denominador voy a tener x menos x0 más y por esto que va a ser 0, por lo tanto el cociente incremental me queda de esta manera. Por supuesto que puedo factorizar x menos x0 por x más x0, cancelar x menos x0 con x menos x0, y me queda el límite cuando x tiende a x0 de x más x0, que es 2x0. Muy bien. Ahora veamos qué pasa con S2. En S2 yo lo que tengo fijo es el valor de x, que va a valer siempre x0, o sea, en esta expresión x va a valer x0, e y es el que varía y que va a tender z a z0, va a querer decir lo mismo que tender y a y0. Entonces S2 va a ser los complejos de la forma x0 más y por y, con y en los reales, no el 0, no el y0. El z genérico entonces para la toma del límite es x0 más y por y, como les decía, por lo tanto el L2, o sea el límite por esta trayectoria de esta expresión, quedaría, bueno, x vale siempre x0, entonces x0 cuadrado menos x0 cuadrado se van a cancelar y va a quedar y cuadrado menos y0 cuadrado, y sí es variable, sobre, y bueno, va a quedar, esto se va a hacer 0 porque en realidad x vale x0 sobre esta trayectoria, así que esto es constantemente 0 en S2, y acá tengo y por y menos y0. De nuevo puedo factorizar, este y que está en el denominador lo voy a dejar afuera como 1 sobre y cancelo el y menos y0 de arriba con el y menos y0 de abajo y me va a quedar y más y0. ¿Y cuánto vale ese límite? Bueno, 1 sobre y es menos y por el límite cuando y tiende a y0 de y más y0 es 2 veces y0. Entonces menos 2y por y0. Ahora me pregunto, ¿pueden ser iguales estos dos límites? Recuerden que si el límite de esto existe cuando z tiende a x0 y 0, tiene que ser el mismo valor por cualquier trayectoria que yo tome. O sea, si me restringo a S1 o si me restringo a S2, el límite debiera dar el mismo. Pero si el límite no me da el mismo, y fíjense que no me va a dar el mismo porque el L1 es un número real.
El L2 es un número imaginario puro. ¿En qué caso un imaginario puro es igual a un número real? Cuando ambos tienen, o sea, cuando el número, digamos, este número real es igual a este número imaginario puro, cuando ambos son el cero. Pero acá eso requeriría que x0 e y0 sean ambos ceros, pero yo ya sé que ese no es el caso porque alguno de los dos es distinto de cero. ¿Mm? Esto no es igual a esto porque o bien x0 es distinto de 0, con lo cual este número real va a ser un número real no nulo, jamás puede ser igual a un imaginario puro. O y0 es distinto de 0, en cuyo caso acá tengo un imaginario puro no nulo y acá tengo un número real. Jamás pueden dar igual para z0 que no sea el 0, 0. Así que no existe el límite. ¿Sí? Esta expresión, tomando el límite por S1 me da un valor, tomando el límite por S2 me da otro valor, por lo tanto no hay derivada en ningún punto. Fíjense entonces, hay una función acá, la módulo de z al cuadrado, que es derivable, está definida en todo el plano complejo y es derivable en un solo puntito, que es el 0. De ahí en más no tiene derivada esta función. Puede darse el caso entonces, ¿sí? O sea, la función f es derivable solo en 0 y su derivada vale 0. Podemos desarrollar rápido varias propiedades que tiene esta nueva operación, que es la de derivar una función. Y de hecho muchas de ellas no nos van a parecer para nada desconocidas. La primera propiedad es que si una función es derivable en un punto z0, seguro que es continua en z0. ¿Cómo verificamos que una función es continua? Podríamos ir por definición o tenemos varias maneras. La que yo prefiero es, fíjense que si f es derivable en z0, z0 no puede ser un punto jamás aislado del dominio, porque es un punto interior, por lo tanto es un punto de acumulación y por lo tanto la verificación de que una función es continua pasa por ver si la función está definida en el punto, por supuesto, esa es condición primera para decir que es derivable, y luego de ver si existe el límite y si coincide con el valor de la función en ese punto. ¿Sí? Esa es la estrategia que vamos a ver. Entonces, si yo tomo cualquier complejo que no sea en el dominio de la función, que no sea el z0, uno sabe que a f de z lo puede expresar así, es decir, puede a f de z restarle f de z0, dividir por z menos z0 y multiplicar por z menos z0. A ver, veamos. Esto lo puedo cancelar con esto y me queda f de z menos f de z0. Para tener f de z, que obviamente que tengo que hacer, sumar f de z0. Y o sea que clarito que esto se verifica. F de z es igual a esto para cualquier z distinto de z0. Puedo cancelar sin problemas y me queda f de z menos f de z0 más f de z0, o sea, f de z. ¿Para qué hago esto? Justamente para hacer aparecer en la expresión de f de z el cociente incremental. Uno tiene que preguntarse, ¿existe el límite de f de z? Porque si yo quiero ver si f es continuo en z0, como les decía hace un rato, quiero ver primero si existe el límite de f de z cuando z tiende a z0 y cuánto vale. Entonces me voy a preguntar por todas estas. Dado que f de z está expresado como una suma, y este primer término de la suma es el producto de dos factores, me voy a ir preguntando si todo tiene límite. Z menos z0 tiene límite y ese es directo de ver que vale 0. F de z menos f de z0 sobre z menos z0 tiene límite cuando z tiende a z0. Sí, esa es nuestra hipótesis de derivada, de derivabilidad de f en z0. Así que existe ese límite, el límite de todo esto existe y vale f' de z0. Y f de z0 es una constante compleja, así que el límite de una constante siempre existe y vale el valor de la propia constante. Entonces quiere decir que si me pregunto por el límite de esto, lo puedo abrir en el límite de esto, por el límite de esto, más el límite de esto. ¿Sí? Así de directo uno sabe que entonces f de z tiene límite cuando z tiende a z0 y vale, bueno, esto vale
0, el límite, por este numerito que vale f' de z0, constante compleja, esa parte va a tener límite 0. Así que límite 0, me queda el límite de f de z0, que ya sabemos que vale f de z0. Así que fíjense, ya he demostrado que esta función que está definida en z0 tiene límite en z0 y ese límite vale f de z0, por lo tanto la función es continua en z0. Veamos qué implicancia tiene. Recuerden que una derivada es un límite de algo, de una expresión especial. Y los límites de funciones, cuando existen, sabemos que la función difiere de su límite en un infinitésimo. ¿Cómo se traduce eso en el tema de la derivada? Supongamos que yo tengo una función de d a c y un punto z0 interior a d. Sabemos que f' de z0 es el límite de f de z menos f de z0 sobre z menos z0. Y eso equivale, recuerden, el límite de esta función. Es esto si solo si hay un infinitésimo lambda definido del dominio de esto, que recuerden, el dominio de esto es el mismo que d excepto z0 hacia los complejos, tal que, bueno, lambda es un infinitésimo en z0 y la expresión cociente incremental difiere en ese infinitésimo de su límite, o sea, el cociente incremental es f' en z0 más lambda de z. A esta expresión muchas veces la vamos a anotar como el incremento en la función, o sea, f de z menos f de z0, que si lo despejo de acá va a ser z menos z0 por esta suma de dos cosas. O sea, z menos z0 por f' de z0 más z menos z0 por lambda de z. ¿Sí? O una versión muy parecida que es terminar de despejar f de z, pasar el f de z0 restando, que está restando, pasarlo al otro miembro sumando, f de z0 más z menos z0 por f' de z0 más z menos z0 por lambda de z. O sea que cuando una función es derivable en z0, la f se puede aproximar por el valor de f en z0 más una parte lineal, eso es lo que hace que muchos autores digan acá está f linealizada, z menos z0 por esa constante compleja que es la derivada, más z menos z0 por un infinitésimo. ¿Sí? Nosotros vamos a usar posteriormente cualquiera de estas tres formas de expresar el hecho de que la función es derivable en términos del infinitésimo este. Ahora fíjense ese infinitésimo, el lambda de z, por supuesto que está definida en todo d menos z0. Uno tendría ganas de decir que esta igualdad se cumple también para z0, pero eso sería erróneo porque lambda no está definida en z0, pero uno, ¿qué problema se hace? La puede extender a lambda para que esté definida en todo d. Lo único que falta es definirla en z0. Y la mejor forma de definirla para que la lambda sea continua es que la lambda sea igual a su límite en z0. O sea, si extendemos lambda de este subconjunto a todo d, haciendo lambda de z0 igual a 0, nos va a quedar que la función lambda tiene límite y coincide con el valor de lambda en z0, así que esa función lambda es continua en z0. Entonces, siempre que uno tiene una función derivable en z0, se puede suponer que esa función se puede aproximar de esta manera, f de z0 más z menos z0 por la derivada de la función en z0 más el factor z menos z0 por una función continua infinitésimo en z0. Así que de esa manera, con esta ampliación, ahí sí la expresión esta que habíamos designado como estrellita, esta igualdad, vale para todo z en d. ¿Sí? Me interesa que se acuerden que la derivabilidad implica que ese infinitésimo se lo puede suponer continuo.